Cordial saludo. El día de hoy vamos a ver un método bastante sencillo para poder extraer topografías de Google Earth de manera fácil, para que de esta manera pues tengamos un insumo, un suministro de trabajo en nuestros diferentes proyectos de ingeniería. Bien, en este caso, el primer punto sería delimitar un área de interés que sería no lo que vendría a ser nuestro levantamiento o el área como tal del cual queremos extraer esos datos de coordenadas tanto nortes, oestes y elevación. Bien, vale la pena recordar pues que en este momento Google Earth no trabaja con este tipo de coordenadas con ningún origen en especial, simplemente son coordenadas elipsoidales. Entonces lo primero que vamos a hacer es delimitar por medio de esta herramienta, la que encontramos acá, ruta, un área de nuestro levantamiento. De esta manera, pues lo más organizado posible sería colocarle un nombre, definir algunas características como estilo y color, y posteriormente procedemos a realizar manualmente pues el levantamiento de estos puntos. ¿De qué manera se hace? Usando el botón derecho del mouse, perdón, izquierdo del mouse, manteniéndolo oprimido, empezamos a generar unos trazos en los cuales, como se puede apreciar, se van a empezar a marcar una serie de puntos consecutivos que van a ser directamente esos puntos que van a exportar esa información extraída de Google Earth a un programa en el cual lo podamos graficar y disponer de esta información. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta al realizar este trazo a mano alzada es que en lo posible debe quedar lo más junto posible o parejo para que esta información cuente con un poco más de detalle. Si nosotros hacemos este recorrido, vamos a empezar a obviar una serie de cosas que pueden estar sucediendo entre líneas y la cual pues le bajan mucha calidad a la información que vamos a extraer, como se ve a continuación. Entonces, preferiblemente lo que debemos hacer es tener una especie de retícula, como lo estoy diciendo, a mano alzada, lo más tupida, por decirlo así, o lo más cerrada posible para que estos datos queden de una forma un poco más fidedigna, como lo decía anteriormente, o completa. Bien, para efectos de este ejercicio lo vamos a dejar de esta manera. Simplemente soltamos el botón y ya tendremos lo que vendría a ser nuestro levantamiento. Hay bastantes cosas que, como les estaba mencionando, se están ignorando en estas partes versus a las cosas que estamos empezando a tomar en cuenta en esta parte. Esa es más o menos la relación de lo que quería indicar. Aquí simplemente le vamos a dar aceptar y después de que le damos a aceptar, el software nos va a generar esto. Simplemente tenemos una ruta con unos puntos de los cuales, si revisamos propiedades, se tienen algunas características como longitud. En este caso, pues esto depende más de la configuración que tengamos en el Google Earth. Le damos a aceptar. Y recordemos que pues trabajamos en un sistema métrico decimal internacional. Bien, entonces el siguiente paso es ese trazado que tenemos, esa ruta, es nuestra fuente de suministro para esos datos, entonces lo vamos a exportar como si fuera un sitio, recordando que pues eh, Google Earth nos permite extraer estos datos por medio de un archivo KMZ o una extensión KMZ. Entonces para ello simplemente hacemos clic derecho, le decimos guardar lugar como y seleccionamos una ubicación en la cual pues logremos ubicar fácilmente esta información. Aquí yo ya tenía predestinada una carpeta para ello. Simplemente le doy guardar. Nótese que el archivo en el cual el software va a exportar esta información es .kmz. Le damos guardar. Y en este punto, pues ya terminamos nuestra labor como tal en Google Earth. Bien, previamente, para un ejercicio, había hecho una especie de levantamiento en el cual había levantado un área, en este caso es una extensión un poco más grande, donde había delimitado una retícula un poco más detallada, como se puede apreciar, con el fin de tener una información un poco más completa, adicionando otro tipo de cosas que podemos también extraer, como límites, en este caso, pues los bordes de un río, pues a fin de contar como con una información un poco más detallada de nuestro proyecto. Estos datos también se pueden exportar a un software como podría ser AutoCAD o Civil 3D,
para poder extraer esta información. Bien, para el siguiente proceso, que es el proceso de análisis de estos datos y de conversión, vamos a utilizar dos herramientas adicionales. Una es la página web que les muestro a continuación, se llama GPS Visualizer. Vamos a seleccionar la opción Elevation Data. Hacemos clic allí y esta página lo que nos va a permitir es cargar ese archivo KMZ que logramos extraer de Google Earth para convertirlo a una extensión diferente, en este caso un GPX file que nos va a permitir exportar esos datos. Lo que vamos a hacer es cargar ese archivo KMZ, le decimos examinar y buscamos el KMZ que acabamos de trabajar. Le decimos abrir. La página ya vincula ese archivo como un KMZ. Verificamos pues que lo que vamos a hacer es convertir ese KMZ en un archivo GPX file y le decimos convertir y adicionar elevaciones. ¿Por qué es importante? Porque adicional a la información que podemos tener de coordenadas norte oestes, es necesario que pues se tenga también esa diferencia de niveles para poder hacer la reconstrucción de la superficie en un software graficador. Le decimos convertir y pues en este punto la página empieza a trabajar y a realizar la conversión. Aquí nos da una previsualización de los datos tal cual como los está convirtiendo. Vemos que nos presenta elevación, latitud, longitud, recordando que venimos de un sistema coordenado elipsoidal. Entonces, esta es la manera en la que se nos van a presentar los datos por parte de Google Earth. En este punto vamos a realizar una conversión de coordenadas elipsoidales, como son latitud, longitud y elevación, a un sistema de coordenadas planas, como el que puede utilizar un software como AutoCAD o Civil 3D. En este punto, ya verificando que tenemos esos datos convertidos, lo que vamos a hacer es decir download. Bien, acá ya esperamos que esta información la podamos tener en nuestra carpeta de descargas. Verificamos. Y en efecto, este es nuestro archivo exportado. Lo reconocemos por su terminación data.gpx. Por temas de organización, sugiero siempre que todo se organice dentro de una sola carpeta, donde tengamos como esa trazabilidad de archivos que vamos empleando en el proceso. Bien, acá ahora lo que resta es utilizar una de las herramientas adicionales para hacer esta conversión. Previamente tenía un archivo, en este caso, voy a cerrarlo para proceder nuevamente a abrirlo. El software se llama MapSource. Es una aplicación de Garmin que permite convertir estas coordenadas de archivo GPX a un sistema de coordenadas con un elipsoide o con un geoide de referencia. En este caso lo vamos a pasar al WGS84. Y aquí podemos traer nuestro archivo exportado, convertir esas coordenadas y pasarlas a un software de análisis pues, de datos como podría ser Excel. Entonces lo que debemos hacer primero es Files, Open, y vamos a buscar ese archivo que nos exportó la página de GPS Visualizer. Seleccionamos y le decimos abrir. Como pueden ver, él ubicó los puntos en un sistema. Aún no tenemos certeza de qué sistema es del que estamos pues hablando. Es parte de la configuración que se tiene que hacer, pero aquí lo que sí podemos es verificar valores como longitud de ese recorrido. Pues recordemos que Garmin es una compañía que se especializa en navegación y en elementos para geoposicionamiento. Entonces, él lo que nos va a encontrar, lo que nos va a mostrar en primera instancia es información de trazados. Entonces, acá vemos una longitud total, en este caso son 11.9 kilómetros, que vendría siendo la longitud de ese recorrido que planteamos, con cada uno de esos puntos, y esta flecha nos viene a indicar, pues, el sentido de ese recorrido. Si nosotros hubiéramos hecho un recorrido con un GPS, probablemente hubiéramos exportado estos datos del GPS a este software y hubiéramos podido hacer el proceso inverso, que sería pasar de MapSource a Google Earth para localizarnos globalmente en un levantamiento. Bien,
para efectos de este ejercicio, pues lo que estamos viendo es ese ruteo que se hizo con los puntos demarcados, que cada uno de estos puntos es el que nos va a aportar esa información que vamos a extraer para graficar posteriormente. Y como venía diciendo en esta ventana, lo que vamos es a verificar preliminarmente que exista una información veraz allí. Entonces verificamos el nombre, sabemos que tenemos 1075 puntos, que esta es su longitud total y este es el área que abarca dicho recorrido, dicho levantamiento. Muy bien, en este punto venimos acá a la opción editar, vamos a preferencias y aquí es donde vamos a configurar el tipo de sistema de salida, el sistema coordenado de salida o output de datos que vamos a emplear para graficar posteriormente. Entonces venimos a unidades. En unidades verificamos siempre que estemos trabajando en métricas. En este caso, pues kilómetros, kilómetros hora, metros. La unidad de medida principal es metros, como lo pueden ver. Y temperatura, aunque en este caso no es relevante, pues grados Celsius. Ahora en posicionamiento, vamos a seleccionar el sistema coordenado que vamos a emplear. Entonces son coordenadas UTM. Como decía anteriormente, nuestro geoide de referencia va a ser, en este caso, el datum WGS84. Aquí le vamos a dar aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar como esa información. Cuando le decimos guardar como, el software nos va a presentar una serie de formatos con los cuales podemos sacar esa información de allí. Vamos a seleccionar un formato de texto delimitado, el ya conocido .txt. Seleccionamos nuestro txt y le asignamos un nombre. Y le vamos a decir guardar. Bien, en esta parte ya terminamos nuestra operación en este software MarSource. Este software es de descarga libre, se puede encontrar en cualquiera de sus navegadores y es muy fácil de descargar y de instalar, no tarda mucho. Bien, en este punto vamos a abrir Excel. Esperamos a que la herramienta se cargue. Ok, aquí vamos a abrir un documento y vamos a ir a nuestra ubicación donde logramos obtener o donde ubicamos ese archivo que obtuvimos procedente de MapSource. Entonces vamos a dicha ubicación. Vamos a decirle que nos muestre todos los archivos. Y aquí encontramos nuestro archivo exportado. Yo lo nombré de esta manera. Simplemente le vamos a abrir y Excel ya debe reconocer que es una tabla. Entonces aquí empezamos a verificar estos datos en estos tres pasos. Sabemos que es una tabla delimitada, ¿cierto? Aquí verificamos que esta opción esté asignada. Le decimos siguiente. Vamos a delimitarla por espacios. Es una tabulación delimitada por espacios. Seguimos. Y en este punto vamos a decir que es general. No modificamos nada más. Finalizar. Y esto es lo que nos trae esa información. Como podemos ver, cuando pasamos el archivo de KMZ a GPX, teníamos un sistema coordenado horizontal donde se decía latitud, longitud y elevación. Ahora vemos el trabajo producto pues del procesamiento que hizo MapSource, donde ya las coordenadas están en nortes y estes. Bien, aquí lo que resta es borrar la información que no nos sirve. En este caso, pues vemos una serie de datos. Hace falta verificar. Generalmente estos datos de MapSource proceden en el siguiente orden. Coordenadas este, coordenadas norte y elevación. Estas tres columnas que están acá son nuestros datos de interés. Adicionalmente tenemos un dato que nos indica la longitud de tramo entre puntos. Como podemos ver, esto es una tabla de frecuencias acumulada. Entonces, de este punto a este punto sabemos que se tiene dicha elevación y entre este punto y este punto tenemos 6 metros de distancia. Esta información podría ser relevante para otro tipo de labores, pero para el caso que estamos analizando en este momento no es relevante y pues la podríamos descartar. Simplemente esos datos
los borramos teniendo en cuenta, como decía anteriormente, que los datos de MapSource proceden de la siguiente manera: estes, nortes y elevación. Seguimos eliminando todos esos datos que no son importantes y tenemos esto. Muy bien, aquí tenemos esos 1075 datos, si no estoy mal, 1075 datos, que proceden de ese levantamiento manual que hicimos marcando puntos en Google Earth y que transformamos en MapSource. Ahora lo que vamos a hacer es exportar este archivo también como un formato TXT delimitado por espacios. Simplemente le decimos guardar como, vamos a asignarle una localización. Y hay un punto en el que vamos a empezar a llenarnos con archivos TXT que si no tenemos muy presente su nombre y de cierta manera no vamos a ser organizados, se va a terminar generando una confusión que no nos va a permitir exportar esta información. Generalmente cuando yo tengo ya estos datos procesados, los asigno con el nombre del elemento y el software de destino. En este caso, sé que son puntos lo que estoy trabajando y que se van a generar o que van a ser elaborados en el programa Civil 3D. Bien, verificamos en este caso que sea un formato texto, que por cierto no logro ver. Bien, texto delimitado por tabulaciones. Y le vamos a decir guardar. Hasta este punto finalizamos lo que sería el trabajo que tenemos pendiente en Excel. Ahora pasamos a nuestro software graficador que para este caso en particular vendría siendo Civil 3D. Aquí lo que vamos a hacer, voy a cerrar esta ventana que tenía anteriormente abierta, es abrir un archivo nuevo. Teniendo en cuenta el sistema coordenado del que proceden los datos, vamos a configurar el sistema coordenado en el cual vamos a trabajar nuestros archivos. Le decimos nuevo, podemos utilizar uno ya existente perteneciente pues a los templates que ya tiene configurado por defecto el software y vamos a configurar el sistema de unidades. Para ello decimos unit, un, damos enter, verificamos que el sistema sea decimal y a nuestro juicio, bajo nuestro criterio definimos la cantidad de valores decimales que vamos a trabajar. Por lo general utilizo siempre 3 y aunque no es relevante para el ejercicio, siempre recomiendo pues configurar los grados de manera decimal con una precisión de 3 decimales. Importante siempre que si estamos trabajando en metros, configuremos nuestro archivo para que esté trabajando en metros y verifiquemos que el sistema que estamos trabajando pertenece al sistema internacional. Decimos OK y en este punto ya tenemos nuestro archivo con coordenadas planas en un sistema métrico decimal de metros, sistema internacional. Bien, ahora lo que vamos a traer es esa información desde el archivo que configuramos TXT para que el graficador pueda generar pues dicha visualización. Venimos a puntos en la pestaña Home, Point Creation Tools, abrimos y en la parte más a la derecha vamos a encontrar este símbolo que indica una flecha de color azul y un punto designado, lo que nos quiere decir que es el que está trayendo puntos desde un archivo. Damos clic allí y aquí es donde es de vital importancia tener muy en claro que la información la organizamos teniendo en cuenta el orden en el cual MapSource nos genera el output de esa información. Habíamos mencionado anteriormente que vienen organizadas de este, norte y elevación. Esa es la misma organización que vamos a tener acá. Lo primero sería vincular el archivo. Lo seleccionamos y le decimos Open. Bien, este es un error recurrente, algo que puede suceder con frecuencia y lo que nos indica es que el formato no es el correcto. En este punto lo que debemos hacer es verificar que nuestro archivo de Excel sí cumpla con los requerimientos, pues para que Civil lo pueda leer. Como vemos acá, y no es comprensible para el software.
En este caso, ¿qué debemos hacer? Nuevamente verificar de qué forma guardamos el archivo. Verificamos, guardar como, delimitado con textos, y aquí estuvo el error, delimitado por tabulación txt, pero debemos verificar que esté delimitado por espacios. Recuerden que habíamos dicho desde un inicio que estos datos iban a ser delimitados por espacios. Era una tabulación por espacios. Seleccionamos tabulación por espacios y le decimos guardar. Él nos va a preguntar, bueno, en este caso no lo hizo, pero porque cambió la extensión. Pero aquí lo vamos a encontrar nuevamente. Bien, como pueden ver, ya es claro para el software que es un archivo que puede reconocer porque está delimitado por espacios. Se identifica pues que lo acepta por este check verde. Y ahora tenemos que seleccionar ese sistema de orden coordenado que utilizamos. Entonces, recuerden, en este caso, el software presenta una cantidad de variables, ya que pues cuando proceden estos datos de una cartera topográfica es mayor la información que tenemos, como descripción, norte, elevación, etcétera. Pero para este caso únicamente estamos utilizando tres tipos de datos. El software nos presenta una previsualización de estos datos, en donde pues podemos ver cuál es la forma en la que están organizados. De esta manera sería errónea porque recuerden que estamos trabajando con los estes y los nortes. Este sería un orden inverso. Resultado de ello sería que graficaría en las coordenadas equivocadas nuestro levantamiento. ¿Qué quiere decir esto? Gráficamente puede que esté bien, pero estaría tanto orientado y localizado en una posición errónea. Tenemos que buscar específicamente el orden en el cual organizamos esto. Recuerden que era norte y elevación, en este caso Z, delimitado por espacio. Seleccionamos, verificamos este orden. Aquí le vamos a decir que lo ajuste lo mejor posible, dicho de alguna manera, y le damos OK. En este punto, el software está transformando esos datos numéricos en una representación de punto gráfica. Aquí simplemente damos Zoom Extends y ya vemos que localizó todos los puntos de nuestro levantamiento. Estos puntos tienen un valor tanto en norte como como en elevación. Lo podemos verificar viendo las propiedades, seleccionando cualquiera de estos puntos, y en efecto vemos que es una entidad de civil llamada Cogo Point que cuenta con un valor en el en las nortes y en la respectiva elevación. Muy bien. Ahora, a partir de estos puntos vamos a generar unas curvas de nivel. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una superficie, decimos crear superficie, le podemos asignar un nombre cualquiera, o más que un nombre cualquiera, algo que identifique la procedencia de estos datos o que sea muy claro. Le vamos a dar OK. Aquí ya creamos una superficie, ahora vamos a definir esa superficie. Venimos a topo base, que fue la que acabamos de crear, y venimos a definición. ¿Y de cuál va a ser el punto de definición o el punto de partida para este archivo? Pues van a ser los Cogo Points que acabamos de importar. Entonces vamos a decirle que lo traiga desde el grupo de puntos. Le decimos adicionar. Él va a decir que va a utilizar todos los puntos que encuentre. Pues vemos que en este archivo todos los puntos pertenecen a nuestro levantamiento, entonces no habría inconveniente. Vamos a seleccionar y le decimos OK. Y ya tenemos nuestra superficie. Lo que resta en este punto sería ajustar parámetros de presentación y estilo, ya bastante sujetos al criterio y a las necesidades de cada usuario, pero en este punto ya contamos con una superficie con la cual podemos trabajar para nuestro proyecto. Y la podemos visualizar en 3D. Y si ustedes lo ven, ahí tenemos una superficie que de alguna manera describe el comportamiento topográfico de esa área observada. Repito nuevamente, estos datos no reemplazan un levantamiento topográfico oficial o hecho por alguno de los métodos ya conocidos por ustedes, pero sirve de manera preliminar para hacer una cierta cantidad de cálculos o estimaciones que nos permitan pues llevar a cabo cualquier objetivo que tengamos con nuestro proyecto.
No siento más. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda y muchas gracias.